Radio UNAPEC. Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a la emisora de nuestra Universidad Radio UNAPEC, al honorable magistrado Amaury Reyes Torre, que con el que conversaremos sobre una producción bibliográfica importante que puso en circulación recientemente, titulada Constitución y Política. Bienvenido, magistrado, a nuestra universidad y a nuestra emisora Radio UNAPEC. Muchas gracias, decano, profesor. Muy agradecido y honrado de estar aquí con toda la familia universitaria de UNAPEC y con usted. Muchas gracias. Quisiera resaltar que el magistrado Reyes es juez de nuestro honorable Tribunal Constitucional. A pesar de su juventud, es el juez más joven que compone este importante órgano del Estado. Ustedes van a ver la madurez tanto intelectual como personal de este joven constitucionalista egresado de universidades nacionales e internacionales, con maestría y posgrado en distintas universidades. Además, con una producción bibliográfica importante de artículos y de textos relativos al derecho constitucional. Quisiera, magistrado, iniciar con una pregunta que se formuló en el siglo XIX, Ferdinand Lasalle, en una conferencia que tituló ¿Qué es la Constitución? Obviamente guardando la diferencia histórica de Prusia en ese entonces, 1862 me parece. Quisiera preguntarle ¿qué es una Constitución? Partiendo obviamente que el tema de la Constitución no solo es un tema que ocupa la atención de los juristas, sino de toda la sociedad por el impacto que tiene esta disciplina de la ciencia jurídica en la sociedad en sentido general. ¿Qué usted entiende que es una Constitución? Bueno, primero, gracias por esas palabras, me honra mucho y bueno, de hecho más honrado y contento estoy acá de poder discutir y hablar sobre derecho, que me apasiona bastante, y sobre todo estar nuevamente con la familia universitaria de UNAPEC. La pregunta de qué es una constitución es una de las primeras preguntas que se hacen en las aulas de clase sobre la constitución, y cualquier persona que esté interesada en saber qué significa ese documento. Una primera forma de cómo abordar la pregunta de qué es una constitución, bastante sencilla. Es un documento político con consecuencias jurídicas. Punto. Documento político con consecuencias jurídicas. Es un documento político porque surge de los consensos de las relaciones sociales, políticas de un determinado momento, en un determinado lugar, y jurídica pues que tiende a regular la conducta de las personas en una sociedad, entre esas personas y como tal respecto a las personas con la sociedad. Esa es una aproximación directa y clara. Ahora, el concepto de constitución va a ir variando dependiendo de ese momento y lugar determinado. Por ejemplo, el concepto de constitución puede implicar incluso un sistema que sea autocrático o totalitario. Dígase que todo está sujeto a la autoridad única de un líder supremo o partido, ¿no? O bien puede ser de un régimen democrático o un régimen democrático liberal, como vino a nacer a partir del siglo XVIII con la llamada Revolución de las Luces, ¿no? Con la Revolución estadounidense y la Revolución francesa. Y ahí podemos hablar también de una constitución como ese documento que regula las relaciones sociales y los poderes políticos, ¿no? Según una determinada forma de constitución, que puede ser una constitución que persigue la división o el control de los poderes, uno, y el reconocimiento de los derechos fundamentales. Entonces, recojo una constitución, documento político con consecuencias jurídicas, pero si lo vemos en un momento determinado en las democracias aquí en el occidente, como la nuestra, es un documento que, por un lado, separa y controla los poderes políticos y reconoce y protege los derechos fundamentales. Muy bien. ¿Cómo impacta la Constitución
en el quehacer de la vida en el, social, en la sociedad, en el orden político, partiendo de lo que usted dice, que es un instrumento político con consecuencias jurídicas. Claro. Y una primera parte, y por qué estos conceptos ayudan mucho a entender la Constitución, cualquier persona, universitario, profesional, hasta en la escuela. La Constitución establece las reglas esenciales de la organización del Estado, del territorio, sus fronteras, sus delimitaciones, la estructura de gobierno, la forma de gobierno, qué finalidades persigue esa forma de Estado y de gobierno. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos una forma de un territorio del Estado según las delimitaciones terrestres, aéreas, marítimas que se complementan también en las leyes, pero tenemos un modelo de Estado, un Estado social, democrático y de derecho, pero también una forma de gobierno civil, republicano, democrático. Y por otro lado, también ayuda a que las personas definan sus posiciones de cara a el poder político. Las personas que pueden tener un régimen democrático como el nuestro, un Estado social y democrático del derecho, personas que son libres e iguales ante la Constitución y ante la ley, y que son libres para actuar siempre cuando no afecten derechos de terceros o prohibiciones constitucionalmente legítimas previstas en las leyes. ¿Y cómo pueden hacer valer los requerimientos del orden social, muchas veces a cargo del Estado, para organizar y regular la conducta a través de los derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, de votar, propiedad, intimidad, libertad de expresión, ¿no? Y yendo a los tribunales cuando ese conflicto no puede ser solucionado amigablemente, o cuando el Estado sigue, por ejemplo, reafirmando su poder que pudiera ser como tal arbitrario. Pero también nuestra Constitución, contrario a la concepción europea, poco a poco más ya clara en esa parte, de que los derechos fundamentales, idealmente, y en la tradición liberal, se entendían como una protección frente al Estado. Pero hoy en día podemos entender la Constitución como una protección frente a los particulares. Y un ejemplo básico, y aquí quizás llego y lo traigo a la Constitución dominicana, de cómo encontramos ese tipo de circunstancias donde un ente privado puede, una persona individual, privada, que no es funcionario público ni nada, puede exigirle a otra persona privada que se abstenga de realizar una actuación que vulnere mis derechos. Dos sentencias muy interesantes. Una primera, la 184 del 2013, se trataba de un colegio privado donde ese colegio privado negó la reinscripción de dos menores de edad, muy buenos estudiantes, muy disciplinados, pero porque supuestamente uno de los padres era una persona que generaba conflictos en la comunidad de padres. Y los tribunales, ya cuando llegó al Tribunal Constitucional en ocasión de un recurso de revisión de amparo, el tribunal dijo, mire, el tribunal de primera instancia debió amparar a esta persona. ¿Por qué? Porque el colegio no podía castigar a los menores de edad por un hecho de los padres. Tenía que acudir al procedimiento de solución de controversias de la comunidad de padres que está en reglamentos a la ley de educación, y no pagar ese problema que generaba uno de los padres con los menores de edad. Y amparó y ordenó pues la continuación de la reinscripción. Otra sentencia que particularmente me gusta mucho, y es la sentencia 94 del 2022, donde una persona privada en su casa, viviendo en un edificio, en un condominio, quiso colocar una cámara de seguridad. Y con esa cámara de seguridad, pues, tener control de esos espacios frente a extraños y demás. Pero el problema es que esa cámara de seguridad estaba ubicada de tal forma que daba al interior de su vecino, acceso. Exactamente, al acceso, y sobre todo cuando abría las puertas se veía el interior de esa casa. Y ya tanto en primera instancia y en el Tribunal Constitucional se le amparó y se dijo, es que usted bien puede tener sus cámaras, no hay ningún problema, pero no puede abusar de las mismas si está en una posición que vulnere la intimidad y la inviolabilidad del domicilio o el acceso de otra persona que está fuera de ese ámbito que usted quiere proteger voluntariamente. Esos son dos ejemplos que de verdad reflejan cómo el Tribunal Constitucional impacta en la vida en sociedad. Sí, sí. En su libro usted divide el texto en tres partes. La teoría constitucional, derechos fundamentales y el derecho procesal constitucional. ¿Por qué esta división? Obviamente
de estas tres partes se desprenden otros temas Sí. importantes que vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué esta división? Muy bien, esta división para mí cubre los puntos básicos de la Constitución y el derecho de la Constitución, y que puede ser al menos estudiado por una persona que no solamente sea abogada o estudie derecho, también una persona afín. Y la idea era organizar todas estas ramas de investigación de temas que realmente me apasionan de una manera relativamente coherente. Se divide primero el libro en teoría de la Constitución, y utilizando aquí una anécdota del profesor, que el profesor Eduardo Jorge Prats decía, bueno, un mecánico para poder arreglar un carro tiene que saber de teoría de la mecánica. Pues y llevarla a la práctica. Y llevarla a la práctica. Entonces, claro, una visión muy kantiana de que no uno puede tener una grandiosa práctica en la medida que uno tenga una mejor teoría. Entonces, la idea de la teoría de la Constitución es todos esos elementos básicos para poder entender qué es una Constitución, para qué es una Constitución, para qué sirve y para qué influye. De allí es que los temas tratados en esa primera parte sean sobre el constitucionalismo, de esa visión ideológica que concibe un determinado tipo de constitución, un estudio sobre el constitucionalismo social de la República de Weimar de 1919. Suena historia bastante antigua, pero tiene un impacto actual sobre el problema de no arraigar las constituciones en la sociedad adecuadamente, es decir, hacerla valer en la sociedad, no solamente que se quede como un pedazo de papel, como decía Ferina Lasalle. Y también se estudia la relación del derecho internacional y los tratados internacionales con la Constitución y cómo hacerla valer. La segunda parte trata sobre derechos fundamentales. Nuestra Constitución hoy en día y el modelo constitucional que tenemos, sobre todo en República Dominicana y en el occidente, en los estados democráticos, es un modelo de la Constitución que persigue dos fines, como había adelantado. Primero, controlar y dividir el poder, y en segundo, proteger los derechos fundamentales. Esta organización es para proteger la libertad, la igualdad y los demás derechos que se derivan de ahí. Entonces yo me concentro en esa parte en dos elementos. Primero, de qué sucede cuando existe un conflicto entre derechos fundamentales. ¿Cuál es la mejor forma de resolver ese conflicto? Ese test de ponderación. El test de la ponderación, de la concreción, de una manera quizás más fácil. También el test de la razonabilidad. Y por último, la tercera parte del libro, que es el derecho procesal constitucional, es decir, los procesos y procedimientos a través de los cuales se puede llevar a cabo la materialización de la Constitución. Y ahí me suscribo a 3 puntos que ayudan a comprender todo el universo sobre el derecho procesal constitucional. Muy bien. Hablando de derecho constitucional, la Constitución del 2010 puede decirse que estuvo marcada por la teoría del neoconstitucionalismo, al cual usted también se refiere en el texto, o el nuevo constitucionalismo. ¿Cómo enfocar esa radiación de la Constitución en todo el ordenamiento jurídico, esa ampliación de derechos? Por ejemplo, la asunción de los derechos sociales y económicos en la Constitución, que no estaba tan expresa en las constituciones anteriores. Sí, sí, muy interesante. En la reforma del 2010, que continuó en el 2015, sin variar nada excepto la parte del tema de la reelección, el 124 constitucional, es la muestra de lo bueno que es a veces llegar tarde, ¿no? La República Dominicana llegó en el 2010 con un tipo de constitución que ha venido cocinándose desde 1948 con la constitución italiana, 1958 con la alemana, la española 1978, 91 Colombia, luego Venezuela en el 99, 2008 Ecuador, etc. Entonces todo este conjunto refleja un nuevo constitucionalismo. ¿Qué es un nuevo constitucionalismo o el neoconstitucionalismo? Es un constitucionalismo, dígase, una forma de pensar un tipo de constitución para limitar derechos y proteger, limitar los poderes públicos, proteger derechos, pero a la vez es una carta política normativamente fuerte. Es decir, ya no habrá que esperar, echándose atrás
la tradición francesa, no hay que esperar al legislador para que la Constitución sea viva, para que pueda vincular y pueda tener como tal efectos. Es el Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho. Dejamos atrás el Estado legal de derecho y aquí asumimos un rol más importante. Primero la Constitución, luego todo. Y que comienza, al menos en República Dominicana, con las concepciones de la constitucionalización del derecho civil y antes de la Constitución en 2010 comienza a reafirmarse con la modificación de lo que tenemos hoy del régimen procesal penal con el Código Procesal Penal. Y en segundo lugar, y esto implica una fuerte integración de los jueces para hacer valer la Constitución. Y en segundo lugar, un contenido de la Constitución mucho más amplio, constituciones más largas, con mucho más normas que establecen derechos fundamentales, con inclusión de catálogos de derechos fundamentales de segunda o tercera generación, sociales, económicos, culturales, medioambientales. Constitucionalizar también los remedios o acciones judiciales para hacer valer los derechos fundamentales, pero incluso también incluyendo normas programáticas, es decir, normas que le imponen al legislador realizar algo en conforme una política que viene desde el constituyente y que debe llevarlo a cabo, como son, por ejemplo, las normas sobre el desarrollo fronterizo, entre otras, ¿no? Entonces, todos esos elementos unidos en un mismo caldero es lo que produce como tal este tipo de constituciones en un nuevo constitucionalismo. El derecho puro y duro, el derecho en los libros y el derecho en acción, teniendo a los tribunales como los mayores protagonistas, en particular cuando muchas de las normas en este tipo de constituciones son normas abiertas y que requieren una mayor intensidad en la interpretación. Un tema que usted aborda que a mí siempre me ha apasionado en el ámbito del derecho penal es la teoría de Jacob, el derecho penal del enemigo, y usted habla de un derecho constitucional adecuado. ¿A qué se refiere cuando en el texto aborda la teoría del derecho penal constitucional adecuado? Claro. Hay tres elementos. Cuando se habla de la llamada constitución constitucionalmente adecuada, y eso es una frase que al menos República Dominicana la comenzó a utilizar mucho el profesor Eduardo Jorge Prats y un ex magistrado, ahora penalista, Pedro Balbuena, es una visión de la Constitución vista desde la Constitución misma. O sea, la Constitución tiene un valor como tal, un contenido propio que no hay que buscar fuera de ella. Y esto es asumiendo una idea de Ernest Bokenford, un antiguo juez del Tribunal Constitucional Federal alemán, diciendo hay que partir de la Constitución misma para poder interpretar y aplicar lo que dice la Constitución. Entonces, ¿qué pasa en el ámbito del derecho penal y derecho penal del enemigo? Es que, sobre todo a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y hoy en día, sobre todo con la llegada al poder de nuevos autoritarismos, nuevos autócratas o la demagogia populista, pues se asume como tal una visión del derecho penal no ya restaurativo o reparador, sino retributivo o vengativo, donde ya no importa castigar los hechos, sino es castigar a la persona, comenzando con el elemento básico que es deshumanizarlo. Ya no hay personas, lo que hay son enemigos, porque están fuera de la sociedad. Y como están fuera de la sociedad y del ámbito como tal político, la dogmática ahora del derecho para castigarlos es en razón de eso. No pertenecen a la población. Como no pertenecen a la sociedad, no les corresponden las mismas reglas. Como atacan el seno de la sociedad, no les corresponde el debido proceso. No les corresponde la dignidad humana, dígase, tratarlos en igual consideración y respeto. No, hay que pagarles ojo por ojo, diente por diente. Y esto es la idea que se vio en la Gran Guerra contra el Terror. Los combatientes enemigos, porque no podían ser insertados en ningún régimen para darles derechos o la protección. Esto no quiere decir que no se castigue los hechos, sino que se convirtió en una idea de una dogmática sin consecuencias, de otra forma de cómo el poder se manifestaba arbitrariamente para castigar a esas personas que consideraban no personas, abriendo las puertas entonces para nuevas inmunidades del poder, nuevas arbitrariedades y escapar al derecho. Cuando se quiere hablar de el castigo, la disuasión o la reparación, la restauración, hay que hablarlo más bien desde el punto de vista desde la Constitución. ¿Qué persigue la Constitución? La Constitución nuestra, por ejemplo, no habla de enemigos o amigos.
utilizando el concepto de Jacobs que toma de Carl Schmitt, habla de personas con dignidad y con derechos. El único caso, incluso, que la propia Constitución alude a una flexibilización de las garantías procesales es en los casos de corrupción. Y aún así hay un tratamiento en igual consideración y respeto proporcional al acto, no al tipo de persona, que es el gran problema que al menos nos dejó la gran guerra contra el terror y llevó a Jacob a poder desarrollar esta teoría de un derecho penal del enemigo. Aquí no hay enemigos, sino personas que vulneran el derecho y deben responder restaurándolos, pero no iniciando un proceso de venganza contra ellos. Otro tema también que para nosotros es novedoso en el ámbito del neoconstitucionalismo, del nuevo constitucionalismo, es el tema de los derechos económicos y sociales. Nuestra constitución del 2010 tuvo una influencia importante de la constitución de Weimar que usted Sí. refiere, o la constitución de Querétaro de México, en todo el tema de los derechos económicos y sociales, y el tema de la exigibilidad de los derechos económicos y sociales. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esto? Sí, muy importante porque, nuevamente, lo bueno de llegar de último es que nos encontramos con una serie de cosas y superamos los debates. Para el constituyente dominicano ese no fue un tema. De lo contrario, hubiese estado ya en esas prohibiciones en la Constitución y esas limitaciones que, por ejemplo, hicieron los españoles en la Constitución de 1978. Nosotros no tuvimos ese problema. De hecho, llegamos acá con una serie de derechos sociales, económicos y culturales. Ahora, ¿qué se entendió durante los periodos antes de la Constitución del 2010? Que son perfectamente exigibles, que el hecho de que requieran erogación de fondos, una partida presupuestaria y demás, no los hace como tal menos derechos. Y al no hacer esa distinción, el Tribunal Constitucional ha asumido una postura implícita, pero se nota de que es la correcta vía. Y partiendo, se ve, al menos en los textos del Tribunal Constitucional, se ve que es partiendo de la teoría de Curtis y Abramovich, ¿no? De que los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles dependiendo qué es lo que se está pidiendo. Y hemos visto en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, sentencia 49-12, donde declara que la prohibición indiscriminada de la venta de agua a granel supone una violación del acceso al agua potable. Y eso ahí no era simplemente de dar agua, sino de permitir a los privados vender el agua. En el caso que mencioné de la educación, pero otros más, como la 643 del 17, pues ahí se expulsó a una persona que no se le permitió continuar. Ahí no era una prestación como tal positiva, era simplemente permítele continuar en la clase y no expulsarlo sin debido proceso. O en el caso de la 482-16 sobre el acceso al agua potable, donde a una persona se le colocó una especie de candado o impedimento de acceder al agua simplemente porque debía esto, ¿no? Entonces, no, el tribunal ha dicho es que las prestaciones y las obligaciones negativas son parte como tal de la esencia de los derechos, y al igual que por ejemplo, digo yo en otro trabajo que no está en el libro, los derechos civiles y políticos como elegir, ser elegible, a la intimidad, libertad de expresión, el derecho a la vida, requiere como tal también prestaciones como el derecho a la salud o el derecho a la educación. ¿Cómo qué? Bueno, policías, tribunales. Entonces, siempre van a requerir erogación de fondos. Que un caso puede ser más requerido que otro, bueno, eso es otro caso. Por ejemplo, ¿qué puede pasar más adelante con la sentencia 554-17 o 555-17? Se trató de una decisión del tribunal que ordenó a la Procuraduría General de la República la readecuación de unas cárceles, porque no tenían los elementos mínimos de higiene, de humanización, etc. Entonces quizás ahí la forma de cumplir ese mandato vaya a ser progresivo dependiendo de la disponibilidad presupuestaria en el momento y, ¿por qué no?, los procedimientos de compra y contrataciones que se tengan que realizar, ¿no? Y demás otros procedimientos. Pero son cosas más bien de grado o de modulación más que si son justiciables o no. Es perfectamente posible. Magistrado Reyes, y ya concluyendo, ¿podría decirse entonces que el control de la constitucionalidad es un control político?
Sí, es un control político. Y antes de que comiencen a cortar esto y tomen lo que no es debido, hay que tomar en cuenta algo, y que usted me lo comentaba también antes de estar conversando, es que hay que entender que en República Dominicana, tradicionalmente, cuando escuchamos lo político, pensamos inmediatamente en lo partidario, proselitista. No, no tiene nada que ver. Lo político es aquello que tiene que ver con las relaciones sociales o las relaciones entre las personas en una sociedad. Sí. Punto. Incluso que puede derivar a relaciones de poder, etcétera. Entonces, claro, y la política, toda la política no es mala. La política es las acciones dirigidas al ordenamiento público. Totalmente, sí. Totalmente. Y el hecho de incluso dar clases también es un mayor acto de presencia política, de cómo incides en tus conversaciones con estudiantes y demás. O sea, hay todo esto, entonces es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué el control es político? Porque el control que realiza el Tribunal Constitucional, por ejemplo, cae muy de cerca en las normas o actos que realizan los poderes públicos para la organización social, ¿no? Que realizan los entes públicos para la organización social. Un gran ejemplo. En la antigua Ley 15-19, orgánica del régimen electoral, sustituida por la Ley 2023, existía la posibilidad de que se implementara el voto electrónico. Y existía una reserva indicando de que previo a consultas de la Junta Central Electoral con los partidos políticos se iba a implementar esto. Perfecto. Pero el tribunal en la sentencia 484 del 22 declaró esto no conforme a la Constitución. ¿Por qué? Porque entendió que esto era problemático porque no había suficientes garantías para la integridad del derecho al voto. Y entonces, a raíz de esto, fue declarado inconstitucional. ¿Es una decisión partidaria? No. ¿Es una decisión proselitista? No. ¿Pero una decisión política? Sí, porque impacta en la dinámica de las relaciones entre las personas, dígase, a la hora de ejercer como tal el voto o la protección del elemento sustancial de la posición dignitaria de una persona, que es la capacidad de elegir o ser elegible. ¿O en qué pasa en los casos de, por ejemplo, no tiene nada que ver con la política proselitista, pero la sentencia 70 del 2015 se trataba de si era constitucional o no la prohibición de la mujer casada de contraer nuevas nupcias después de los 10 meses de haberse divorciado? O sea, es una disposición del Código Civil napoleónico. Totalmente. Entonces, después de divorciarse, la mujer tiene que esperar 10 meses. El tribunal dijo, no, eso es irrazonable y contrario a la dignidad humana. No hay que esperar. Y si existe algún problema respecto a la paternidad de un conocido, sí, hay mecanismos científicos para eso. ¿Es proselitista? No. ¿Es partidario? No tiene nada que ver. ¿Es político? Sí, porque incide en las relaciones de las personas, de las expectativas que se pueden generar, de cuándo comenzar o no una relación matrimonial, la incidencia de la planificación familiar. O sea, incide en las relaciones de las personas entre sí en una determinada sociedad. Y eso es como tal en sí político. A veces es difícil explicarlo por lo intuitivo que puede ser, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, ya en lo otro, el tribunal no es un político partidario, no es político proselitista, no, pero sí es un tribunal político porque incide en las relaciones de las personas entre sí y con los poderes públicos y en las políticas públicas que los poderes van a llevar a cabo conforme al alineamiento constitucional. Entonces, ¿quién es el árbitro de las reglas de juego del marco constitucional? El Tribunal Constitucional, en compañía de los demás tribunales del Poder Judicial o del Electoral, según sea el caso. A eso es que se refiere. Bueno, muchas gracias, magistrado. De verdad que a usted, profesor, por su disertación brillante. Les invitamos a que adquieran el libro Constitución y Política del magistrado del Tribunal Constitucional, Amaury Reyes, quien tuvimos la oportunidad de compartir este espacio en Radio UNAPEC, un espacio académico, un espacio cultural donde nuestra universidad tiene como propósito traer a este modesto espacio todos los conocimientos relativos a la cultura y a la ciencia. Muchas gracias, magistrado, por honrarnos con su presencia. No, el honor es mío, decano, profesor. Muchas gracias a usted y a la familia universitaria de UNAPEC. Muy buenas tardes. Radio UNAPEC.